Hola, bienvenidos a este programa que se llama Hablamos, un espacio que pretende dar voz a todas las reflexiones que normalmente suelen quedarse en el espacio privado, que es donde nos han dicho las mujeres que nos tenemos que desarrollar. Yo soy Heidi Pérez y estoy aquí con Magda Jou y con Reme Merchan. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, aquí Hola, encantada. Heidi. Buenas tardes. Aquí estamos y hoy hemos venido fuertes y hemos decidido empezar con un tema, bueno, que dicen que es muy para las mujeres, como es el tema de la maternidad. Y el otro día leíamos una noticia, una entrevista que le habían hecho a Jennifer Aniston, hablando sobre la presión y lo mal que lo había pasado por todo el tema de tener que quedarse embarazada, que no paraban de preguntarle cuándo se iba a quedar embarazada, ¿no? No sé, vosotras si habéis vivido esa presión por ser madres, o cómo lo veis. Temón, Heidi, temón, así, temón. O sea, yo creo que la pregunta sería ¿quién no ha sentido de alguna manera la presión, ¿no? Pues mira, yo. Mira, ¿ves? La Heidi no la ha Pero sentido. también es interesante, o sea... Sí, claro, o sea, yo soy una mujer lesbiana, con lo cual en el momento en que salgo del armario, la sociedad no espera de mí que sea madre, así que dejaron de hacerme esa pregunta directamente. Pero, por ejemplo, a mí, desde más esta heteronormatividad, de alguna manera, ¿cómo no, no? Y si no te la hacían directamente, porque saben que a veces pueden obtener una respuesta no deseada o no correcta políticamente, era como, bueno, ya estas bromas, ¿no? Esto que es como por debajo y cuándo el niño o la niña o cuándo, y a lo mejor tú en ese momento tu deseo vital no era o no lo habías pensado. Y después, bueno, no sé tú cómo lo viviste, Reme. No, que yo lo viví es que en mi época, o sea, que no me gusta hablar de... Ya, yo también solamente me he quedado con una, ¿eh? Pero yo en mi época, pues soy más joven que vosotras mucho, bueno, más mayor, en el año que yo tuve a mi hija en el año 82, ahí es que yo creo que no se cuestionaba si ibas a ser madre o no. Yo no sentía una necesidad, porque nunca me he sentido la maternidad, no la sentía yo a flor de piel, como otras amigas mías yo veía, pero era algo que no te cuestionaba, que entonces era tener pareja, buscar el novio, casarte y tener hijos, era así y punto. Yo creo que en esa época no se pensaba más si querías o no querías. Después, a priori, piensa, a veces yo me he hecho esa reflexión, ¿realmente yo quería buscar una hija o no quería? O se hacía porque era lo que tocaba. O sea, era lo que tocaba. Y por eso la chica, la mujer que no se quedaba embarazada al año de estar casada, era ya un agobio, era un constante, ¿y tú para cuándo? ¿Y qué pasa? Y era una presión continua, ya se sentían mal. Pero estamos en el siglo XXI. Y estamos en el siglo XXI y yo creo que está pasando, que pasa igual, que sigue existiendo esta presión, por lo que decía también la Heidi con la actriz esta, ¿no? Bueno, es que además hay una cosa que dice ella que me parece, a mí me turbó bastante, que es el mensaje continuo que le decían, ¿no? De que si no le daba un hijo a su marido, al Brad Pitt en este caso, pues que iba a dejar de quererla, ¿no? O sea, es como que dejas de tener un valor, además, en tu pareja. Además que es como un fin, ¿no? Tener un hijo. Es como todo lo demás queda en segundo plano. Y a mí me preocupa porque además, no me preocupa, pero quiero instalarlo o decirlo, porque en el fondo tú dices que esto pasaba en ¿qué épocas? En el año 82, bueno, en el año 82 y antes del 82, en el año 40 y más atrás, pues imagínate. 2008 nació mi hijo, sí. Y Jennifer Aniston, bueno, más o menos, estamos ahí y de alguna manera sintió la misma presión, pero quizás no era tan explícita, pero sigue existiendo. O sea, es el valor que tienes si lo usas o no usas, tienes hijos, no tienes, o sea, es una presión, sí o sí. Y siempre buscar también, si esta mujer no se queda embarazada, ¿por qué será? Nunca no lo ve la gente que te rodea como que tú es una decisión propia que tú has querido decir, oye, yo no tengo hijos, no. Si conoce, oye, esta no tiene hijos y tal, es siempre buscar algún problema de tener. Bueno, y si lo dices, entonces hay gente que lo dice, Maribel Verdú, por ejemplo, en muchas entrevistas también lo dice, ¿no? O sea, es en plan, que ella tiene que estar diciendo siempre, y lo que siempre le decían es, ya cambiarás de opinión, ¿no? Sí. O sea, ya cambiarás de opinión, y es como, a ver, que puede ser que sí, pero ¿por qué tendría que hacerlo? O sea, realmente es un deber que tenemos las mujeres, o sea, traer criaturas nuevas a este mundo, porque parece ser el mandato, ¿no? O sea, es un poco que se vive así. De hecho, hay muchas, lo vemos en el negocio de la maternidad, ¿no? Cómo se nos
vende permanentemente las clínicas de fertilidad. Realmente es algo que sí que es verdad que llevamos esa carga encima y seguimos llevándola, vamos. Y ese es un tema de la clínica de fertilidad. Las mujeres cuando no sé qué quieren, sí que a lo mejor desean ser, sí, no, a lo mejor no desean ser madres y no se quedan de una forma, bueno, pues no se quedan a través de, no quiero decir de una forma natural, porque a mí yo creo que todas las formas son naturales, y entonces, pero que necesitan ayuda. Que necesitan una ayuda externa y tienen que recurrir más a la fundación, a las clínicas. Perdón, in vitro, ¿no? Tienen que recurrir y van una y otra vez, se gasta mucho dinero y no, al final no se quedan. La frustración que eso genera, la presión que eso lleva de esas mujeres, yo conozco a algunas, están hechas polvo durante muchos años porque no han conseguido ese objetivo que de alguna forma yo creo que se le han introducido de ser madres. Jennifer Aniston decía eso también, ¿no? No, sí, exactamente, seguimos con este ejemplo que ha puesto la Heidi, y es así. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué el hecho de que una persona no pueda ser madre le ha de generar esa frustración y no vivirlo como algo no tan más natural, ¿no? No tiene esa carga tan grande sobre el hecho de ser madre, ¿no? Y otra cosa que me preguntaría es, por ejemplo, si tú tienes problemas para tener los hijos tú, hay veces que entramos en esa vorágine de ir a clínicas, de meternos hormonas a saco, sobre todo las mujeres, porque al final todo esto se lo come el cuerpo de la mujer. Pero no sé, no parece que adoptar sería no ser madre de verdad. Eso es otro mensaje subliminal que a veces recibimos también, ¿no? Bueno, y ahí vendrían otras cosas, ¿no? Cómo construimos, cuál es nuestra idea de familia y desde dónde viene. Es que, bueno, aquí creo que salen muchas otras cosas, ¿eh, chicas? Sí, no, es que es bastante... No, pero sí. Es que el tema de la adopción sería un temón también. Pero a mí lo que me gustaría decir y no pasar por alto, cómo han penalizado a la Maribel Verdú por no querer ser mamá. Ya. Entonces también a veces quiero pensar muchas veces hasta qué punto es un deseo real esta maternidad o solo es la presión que sientes y que es lo que toca aunque estemos en el siglo XXI, ¿no? Y toda la ilusión y todo lo que se le pone a esa criatura que va a venir y la presión que una tiene, sí. Lo que le pasa a tu cuerpo nadie lo tiene en cuenta, las horas que dedicas a eso, o sea, es como, lo has de tener y punto, y todo lo demás es como que ya está ahí, ¿no? Es una buena reflexión la que estás haciendo, porque hasta qué punto, yo antes cuando hablaba de esto de la in vitro, hasta qué punto realmente es un deseo que nos lo han impuesto a las mujeres de tener ese deseo, o es un deseo, lo que tú dices, realmente que lo tienes porque sí, esto también es una cuestión que yo muchas veces también me lo he planteado, que creo que ya como no lo han impuesto, como es algo natural, tiene que ser madre. No, porque te van a decir el instinto, ¿no? Sí, el instinto maternal, porque la mujer que no lo tiene... ¿Existe el instinto maternal o ese reloj biológico que dicen que a las mujeres llega una edad en la que empezamos a soñar que tenemos hijos y esas cosas pasan? Yo creo que eso es una socialización, ¿no? En el fondo. Como casi todo en este mundo. Exacto, es como, y a eso voy, ¿no? Es como, ¿por qué unos sí y otros no? Pues yo creo que es porque te han educado de una manera o de otra, o has tenido diferentes cosas externas que te influyen más de una manera u otra. Además, el deseo solo es para las mujeres, es decir, el deseo paternal existe. Yo el deseo paternal, bueno, a ver, había que hablar aquí alguien, pero pienso que el deseo paternal es más bien dejar sus huellas, ¿no? Dejar las huellas suyas en el progenitor, ¿no? Su herencia, ¿no? Su semilla, la planta, te la planta a ti dentro para dejar la herencia, y tú la ¿no? tienes que sacar adelante. Exactamente, ¿no? Y de hecho el tema en muchos casos no es la mujer la que no puede tener hijos, que son los hombres. O sea, el problema viene de los hombres, en muchos casos, casi, yo diría que no sé, pero casi la mayoría. Y en cambio nunca se habla, siempre es la mujer la que no puede tener, la que no es fértil. Y ahí vamos nuevamente con la presión de por qué no te quedas, o sea, normalmente antes y ahora también está como en este inconsciente colectivo, ¿no? ¿Por qué no se debe quedar? Y volviendo a esto, también la mujer que decide... No le cuestionaron si era el Brad Pitt que no podía dejarla embarazada. Bueno, es que el Brad Pitt ya tuvo con la Angelina Jolie. Bueno, eso sabes tú cómo lo han hecho.
Bueno, no lo sé. adoptaron un montón también, Eso, que tienen un equipo de fútbol. También. Y el hecho de que una mujer dice no quiero ser madre porque toma su propia decisión, es una egoísta, es una mala mujer. Esa es una presión. Que no se entiende, oye, ¿cómo que no puede ser esta mujer? ¿Cómo que no quiere ser madre? No se acepta eso de decir que no. Eres una desnaturalizada. No es natural, qué egoísta, ¿no? Porque la palabra egoísta está dicho en plan negativo, ¿no? Y claro, la persona esa tiene que dar mil excusas a veces, como bueno, como ha pasado el tema, ¿eh? Y bueno. Pero lo de las clínicas yo creo que da para otro espacio también, porque me parece que es un maltrato y además hay un negocio, ahí hay un tema que es para hilar muy fino. Conozco mucha gente que sufre mucho y no se habla bueno, tú lo has instalado ahora, Rena, pero el tema de la salud mental para poder acoger, ya no sé si es como solo parir, que eso también sería otro tema, ¿eh? Ya que preguntabas, si lo partes de forma, ¿cómo sería? ¿Vaginal? Vaginal. Si lo tienes por cesárea, si luego das pecho, de eso vamos a hablar en otro Sí, yo creo que eso como de verdad que es un tema que nos atraviesa tanto a las mujeres realmente, o sea, Sí. de arriba abajo, ¿no? Parece que es como lo que nos dijeron que hemos venido a hacer a este mundo, traer criaturas al mundo, ¿no? Es nuestra única misión y cuidarlas y sacarlas adelante, ¿no? Entonces, claro, realmente de ahí nacen muchas cosas, nace esa inoculación del supuesto deseo de ser madres, esa decisión o no de tenerlo, porque antes, bueno, luego apareció también todo el tema de no es el momento, porque primero quiero colocarme laboralmente y eso se ve de una manera como si fuera egoísta también, Sí, ¿no? O sea, sí, como qué están egoísta. poniendo sus deseos antes de ser madre, ¿no? Y luego, claro, luego ya cuando entras en esa deriva, cuando llega una edad, porque claro, se te pasa el arroz y vas a tener problemas y entonces es cuando aparecen toda esa gente que te va a ofrecer un montón de posibilidades para ayudarte a cumplir tus sueños. Es que yo creo... Totalmente. Sí. Ahora que estabas diciendo esto, yo creo que la mujer siempre es culpable. Si no quiere tener hijos, porque no quiere tener. Si lo propone a más tarde, cuando ella se encuentre que es el momento, que está realizada, es malo también, porque también es egoísta. Y si tiene más hijos, también. Y esta persona, como que ha tenido 2 o 3 hijos, con la época que estamos viviendo, cómo está el mundo. O sea, que haga lo que haga, siempre te cuestionan. Hablaríamos también de la violencia obstétrica. Bueno, pues ahí también. Estamos haciendo guiones, ¿no? Ya, sí, luego me lo repaso y lo apuntamos. Sí, no, ahí en próximos programas, porque creo que el tema da para mucho. En ese espacio el juzgar, ¿y vuelves a estar embarazada? ¿Qué quieres decir? Las mujeres siempre estamos juzgadas. Sí. Haga lo que haga. Y luego está, sí que es verdad, esto es un poco tangencial, pero es que me ha venido ahora un poco cuando las parejas tienen problemas y deciden tener hijos pensándose que eso va a arreglar el problema de pareja, que dices, eso sí que me parece egoísta, mira que te digo. Avisamos, no arregla, empeora. Bueno, es que no conozco ningún caso que lo haya arreglado, es una cosa que no sé por qué sigue insistiendo la gente. Pero la gente lo tiene. Lo hace mucho, supongo que también es por lo que tú dices, yo creo que sigue pasando eso del toca eso, ¿eh? O sea, parejas que llevan mucho tiempo, cuando os casáis, cuando te casas es cuando vais a tener hijos, sí. Cuando vas a tener el segundo, ¿sabes? Otra cosa, ¿eh? Tener un hijo solo también es egoísta. Que ser 2. 3 ya no, porque es ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Sí, es como que aciertas. La familia feliz de los anuncios. Qué pena, ¿no? Es que a mí me pasaba... ¿Y no le vas a dar un hermanito? No, sí, total. En los años 82 que yo te digo, y ahora también pasa... No, yo he escuchado. Cuando tenía que dar explicaciones, o sea, tener un hijo también que algo pasaba ahí. Tampoco era normal tener un hijo solo. Ahora sí que es mucho normal hijo único, pero en los años 80, cuando yo decidí tener una hija sola, también ahí algo ocurre. Qué egoísta también, porque no darle un hermano o una hermana a esa hija, ¿no? Para que tenga una compañía, para que pueda compartir. Y, palabra, o sea, compartir, muy importante. O sea, que también te sentías mal. Y como que tenías que dar explicaciones. Si tenías una hija sola. Otra cosa, la estructura de familia. ¿Qué es una estructura de familia? Solo tiene que ser padre, madre, hijo. No puede ser yo con mis amigas. ¿Cómo construimos? Tienen que ser solo los vínculos de sangre. Pero bueno, ya. Bueno, ya si Vamos quieres... poniendo en lista, ¿eh? Sí, bueno, es que yo creo en la tribu bastante, ¿eh? En criar a un hijo, y yo también las parejas, que bueno, cada cual pues lo tiene que hacer como quiera, ¿no? Pero en mi opinión, lo siento así, es que
un hijo no tiene que estar solamente en el núcleo de la pareja, sino que debe ser una crianza abierta. Pienso que es más completa. Y abierta me puedo decir, son los abuelos, o gente cercana a ti que sea como de tu familia. No tener esa acaparar, ¿no? Pero eso no es un poco así ahora. Sí, yo creo que bastante. Porque no tenemos tampoco... Yo veo que ahora pasa... Perdona, no termina. No, que no nos toca tampoco otro remedio que tirar de otras, Claro. de otras estructuras que no sea solo padre, madre, hijos, o la vecina que tienes más cerca, sino es que requerimos, porque además nuestros horarios son súper precarios, necesitamos, bueno, aparte de los sueldos, esa es la palabra que no meto, precario. Pero en el fondo es como necesitamos que, bueno, trabajas más horas con reloj, necesitas que el abuelo, la tía, la prima, pero una familia como mucho más amplia. Desde esa estructura de familia, que para mí hay muchas otras. Puedo ser yo con mi perro. No, que familia puede ser tú La con tu vida perro, amiga. Exactamente, ¿qué es la familia? Claro. ¿Y quién compone una familia? Pero, No, bueno, por eso ya estamos hablando de la Pero bueno, materia. hablábamos de la presión para ser madre. Exacto. Hemos traspasado. Lo hemos derivado. no, si por familias, mira, Sí, uno ya. solo, ¿no? O sea, También. pero sí, yo creo que, a ver, yo lo que siempre me he preguntado un poco es eso, ¿no? O sea, es realmente que ya sabemos que la respuesta es que sí. Pero muchas veces, como vivimos en esta sociedad tan neoliberal que nos da la sensación de que somos libres de hacer lo que queramos, Ay. y es como una mentira, ¿no? Una falacia muy buena que nos hemos comido, nos la creemos porque funciona así, ¿no? Y es muy difícil cambiar las estructuras, esto ya lo sabemos. Y entonces yo lo que quería preguntaros es eso, ¿no? Si creéis que sigue existiendo esa presión, si creéis que ahora hay más presión porque es una decisión personal, porque lo que tú dices, ¿no? En la época de mis abuelos, en los años 40, en los años 50, es que ni se planteaba si querías. O sea, era algo que tenías que hacer, ¿no? Sí. Y ahora, en teoría, puedes decidir. Y hay más presión si tenemos que decidir. Totalmente. O sea, suscribo eso, sí. Sí, porque en el fondo luego tienes que escuchar otras cosas. Si no lo has hecho y si no te lo dicen de forma directa, lo sientes en otros espacios. ¿Hijos? Es como una pregunta que no debería ser obligatoria, depende de qué espacio. No sé si te ha pasado, hijo. Digo, chao, ostras, y vas con amigas que a lo mejor decidieron no tener. Dices, ella también debe sentir algo. ¿Quién te va a cuidar de mayor? ¡Guau! Esto me encanta. ¿Quién te va a cuidar de mayor? A mí en la residencia, espero. Pues espero. O hacer otro proyecto que podríamos hablar de los proyectos... Sí, de cohousing y tal. Sí. Exacto. Donde, pero eso es muy peligroso, porque si no las residencias no ganan dinero. Pero bueno, ya, aparte, ¿cómo hipotecas a esta persona que no ha nacido todavía? Hipotecas que te va a cuidar. Bueno, aparte te digo una cosa, yo creo que a mí me parecería mucho más triste tener a alguien que se supone que te tiene que venir a ver a la residencia y no tener a nadie, ¿no? O sea, siempre me ha parecido, o sea, es eso, es como, porque das por hecho que tus hijos te van a cuidar, ya no vivimos en el siglo XX, a mediados del siglo XX, que era como, sí que era la obligación, ojo, para la mujer soltera, Iba a decir. solterona, la que cuidaba de los padres, había esa obligación como de cuidar a los padres, eso se ha perdido mucho. Sí ha perdido, pero yo creo que existe aún esta, porque... Pero esa presión de hija, y lo has dicho bien, de hija, yo tengo amigas que han decidido no ser madres, otra presión que sienten, a pesar de que ya biológicamente ya no pueden, razones que todos sabemos, y el hermano no se hace responsable de los padres y ella sí. Todo y que viven en espacios separados, ella también vive en su casa. Es como todo un tema. Es que eso hablamos de los cuidados. ¿Quién tiene que cuidar? Bueno. ¿Quién tiene que cuidar a tanto? No, pero la maternidad es mucho cuidar. Es que claro, es que ese es otro tema importante. Por eso yo hablaba de la familia, que era o sea, hoy en día, en el tiempo que estamos, los cuidados, tanto de los niños como de las personas mayores, no tienen por qué recaer en el hijo o en la familia más directa, porque el mundo ha cambiado, pero la estructura de ese mundo no ha hecho el cambio suficiente para tener los cuidados de las personas mayores. Claro, es un poco que vamos cambiando de aquí. Vamos cambiando de mentalidad, pero el tablero del juego sigue siendo el mismo. Exactamente, yo lo veo, porque esa es otra, bueno, que nos vamos a desviar del tema de la maternidad. La culpabilidad que se siente también, que si tengo hijos y no lo puedo yo cuidar, y se lo tengo que dejar a los abuelos, a quien sea, también te sientes mal. O sea, es que tener hijos, tener o no tener,
Sobre todo las mujeres siempre es un malestar. O sea, esto que se viene tan bonito, que es Qué satisfactorio. sorpresa, para sorpresa de nadie, el malestar de las mujeres. Sí, sí, no, que es satisfactorio tener un hijo, cuánto placer, pero siempre estás cuestionando y te estás sintiendo mal. Porque si lo dejas para ir a trabajar, lo estás abandonando. Y ahora también Eso te hacen creer, porque de alguna manera te lo están haciendo creer, ¿eh? La culpa es un mecanismo de control. Claro. Como la maternidad también es un mecanismo de control, ahí lo dije. Pues sí, no. Es que Es un claro, mecanismo es que de control. realmente es Totalmente. una manera de tener controladas a las mujeres. Y bueno, las mujeres siempre nos han vendido que tenemos que estar controladas, porque si no, ya sabemos, ¿no? Expulsan a los hombres del paraíso. Entonces somos el origen de todo pecado, y entonces claro, ahí nos tienen que tener controlado. Pues nada, nos ponen la faena de ser madres y tener hijos. Yo creo que han salido temas súper interesantes. Creo que quedan muchas cosas, porque a mí me fascina el tema de ser una mala madre. Vale. Porque lo veo con mis amigas que han tenido descendencia y no lo llevan bien, el tema de esa mística, ¿no? Que nos han dicho que cómo debemos ser como buenas madres, pero si os parece esto, pues lo dejamos para la próxima. Me parece muy interesante. Con un cafecito, ¿eh? Yo creo que O con un whisky, ¿no? Bueno. Pues vale, yo quiero el gin tonic. Sí, sí. Bueno, y una copa de vino, para Venga, variar las ¿Aquí bebidas. tenemos? ¿Aquí hay de todo? Sí, no, porque tenemos abajo el bar, ¿no? El café del mar, que nos pueden invitar. Bueno, pues nada, vamos, aquí queda dicho. Pues muchas gracias por escucharnos, seguro que tenéis algo que hablar en casa, y así queda trasladado. Hasta la siguiente.